8:05 de la mañana, 8:05 de la mañana. Vamos a conversar esta hora con José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Buenos días, don Blandón. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Panamá. Gracias por estar con nosotros. Su análisis, ¿qué evaluación hace José Isabel Blandón del discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo, ante la Asamblea Nacional este 1 de julio? La verdad que nada nuevo, lo mismo de las otras 6 veces anteriores que fue a rendir informe a la Asamblea, quejarse de lo que supuestamente recibió del gobierno pasado y alabar su gobierno, hablando de un país en donde no vive el resto de los panameños. Yo creo que aquí hubiese sido interesante que el presidente de la República nos hablara a un año de terminar su gobierno de cuál es el país que él piensa dejar al culminar su periodo. Si él no le va a dejar deudas al próximo gobierno, lo cual evidentemente no es así. Va a dejar mucha más deuda de la que recibió. Y haber explicado qué va a ocurrir en este último año. Yo pienso que hay proyectos de leyes importantes pendientes de debate y quizás el presidente debió aprovechar para hablar algo más que solamente el contrato de la minera que viene a la Asamblea, sino también qué va a pasar con la ley de medicamentos, qué va a pasar con el tema del desempleo, qué va a pasar con el tema de la caja del Seguro Social, van a insistir en la ley de extinción de dominio, qué ocurre con ASEP y la mala prestación de servicios públicos como el de electricidad y agua. O sea, hay muchas cosas que hablar aquí que lamentablemente el presidente no tocó. Y sobre todo el tema de que se sigue hablando ya que a 4 años de la administración pasada. Sí, es que, de nuevo, mira, hay que entender que hay presidentes cada 5 años, pero el gobierno es el mismo. Al final, toda administración nueva va a heredar proyectos en ejecución, cuentas por pagar y una deuda pública que viene del gobierno anterior. Pasarte 4 años quejándote de que el gobierno anterior te dejó deuda es un sinsentido, porque en realidad tú le vas a dar deudas al próximo gobierno. Y el que va en la campaña esta del 2024, todos sabemos que vamos a agarrar al gobierno, el que gane, con deudas. Así que eso no es nada nuevo. Entonces, agarrar como que, ay, mira, me dejaron deuda. Hombre, vamos a asumir la responsabilidad para la que te postulaste y gobierna el país. Sobre el Seguro Social decía que el gobierno estaba dispuesto a participar de la mesa, pero ya esa mesa de diálogo no se dio, no arrancó. Estábamos a la espera del informe de la OIT, llegó el informe de la OIT, pero al final no se habló nunca, no hubo nada en esas mesas. Pero es que esa es otra cosa. ¿Cómo que estás dispuesto a participar? Si tú eres que la tienes que convocar, por amor de Dios. O sea, eh, tú tienes ministros en la junta directiva de la Caja de Seguro Social. Tú convocaste a ese diálogo. Yo fui a la reunión, hicieron un evento allá en el Parlatino. Tú convocaste al diálogo, pero dijiste, no vamos a aceptar que se propongan medidas paramétricas. Ya, pusiste un parámetro. Y luego tu ministro de Economía y Finanzas dijo, en la mesa del diálogo, nosotros estábamos ahí como partido, nosotros no vamos a hacer ningún aporte adicional de parte del presupuesto del gobierno. Como si tú quitaste esas dos cosas, ¿qué puede hacer la Junta Directiva? Pues prácticamente nada para resolver un hueco de 1 billón de dólares al año, 1.000 millones al año. Entonces, aquí el órgano ejecutivo no es un invitado más en la mesa. Es el principal responsable de ofrecer una propuesta que podamos discutir lo demás. Ahora, en cuanto a el tema, apareció el día sábado nuevamente, bueno, apareció el Contralor, que lo veíamos, era únicamente el tema de censo, y habló de la descentralización. Dice que pidió un informe, ¿no? Debería hacer una auditoría él por forma
O sea, ya ante tantas denuncias, o es válido pedir un informe realmente ya después de que ha pasado todo y que se ha gastado literalmente el dinero. Mira, lo primero es que toda autoridad que administre recursos públicos tiene que estar en todo momento dispuesta y preparada a rendir cuenta de su gestión y de cómo utilizó hasta el último centavo del dinero que le tocó administrar. No debería ser una noticia ni motivo de un anuncio del Contralor que va a exigir informe o que va a auditar. Eso es algo que el Contralor debe hacer como parte de sus funciones. ¿Me explico? Y aquí más bien lo ideal hubiese sido que le hubiese informado ya de que él tenía informe de cómo se había estado manejando esos recursos y que ya se había mandado a hacer algunas auditorías, pero él llama una conferencia de prensa prácticamente o manda un comunicado diciendo voy a pedirles informe. Absurdo, eso es parte de lo que nos demuestra que los organismos de control no están haciendo su trabajo hoy en día y que el Contralor debe ser mucho más acucioso en exigir cuentas de cómo se están utilizando los recursos públicos. ¿Qué papel va a jugar el panameñismo en el debate o en la discusión de la ley de Minera Panamá? ¿Tiene una posición ya o Mira, sí? nosotros como colectivo vamos a hacer un debate dentro del Directorio Nacional para discutir el tema, pero yo sí quiero adelantar lo siguiente. Nosotros hemos expresado, o más bien, quien te habla, José Blandón, como presidente del partido, que mi posición es en contra de la minería en general y que tengo serias reservas con respecto al contrato que ha sido presentado a la Asamblea, en concordancia con lo que otros sectores han planteado. Yo creo que la mina es una realidad esa, la de Colón hoy en día, pero que del contrato que se ha trabajado o que se ha acordado, podrían sacarse muchas mejores cosas para Panamá, tomando en consideración que Panamá es el dueño de esa reserva. Sin embargo, hay, por ejemplo, el diputado Carles. Él es el diputado de un circuito en donde una buena parte de la gente empleada dentro de ese circuito trabaja directa o indirectamente para la mina. Y yo entiendo la posición de él más favorable para el contrato. Nosotros vamos a discutir a lo interno del partido entre quienes piensan que debe rechazarse el contrato para buscar mejores condiciones para Panamá y quienes piensan que debe aprobarse este contrato. Y esa es parte del debate que se da entre un colectivo. Nosotros no estamos en una dictadura, ¿no? Y aquí, reitero, debo entender las posiciones de quienes en su circuito electoral, por las personas que votan por él, si quieren el contrato, porque dependen económicamente muchos de ellos de esa actividad minera. El fin de semana se dio actividad política, RM realizó sus primarias y su presidente, Ricardo Martinelli, dio declaraciones sobre el tema de Génesis Arjona. Hablaba de que quería ser la candidata a la alcaldía y que no tenía nivel para ese puesto. ¿Cómo queda esa posible alianza de oposición con tres candidatos, con tres posibles candidatos a la alcaldía? Génesis Arjona por Cambio Democrático, el señor Willy Bermúdez y el candidato del Partido País. O sea, ¿qué tan unida estaría esa alianza con tres figuras políticas disputándose la misma posición? Bueno, mira, lo primero es que las aspiraciones son siempre naturales, ¿no? Sin embargo, el Partido Panameñista está haciendo primarias para la alcaldía. Eso es importante, a diferencia de los otros partidos que no han hecho una primaria. Segundo, la verdad es que yo no he escuchado de boca de la diputada Arjona que ella aspire a la alcaldía. Quien la postuló, entre comillas, a la alcaldía fue el propio Martinelli, que mandó unas fotos de ella y un tuit diciendo que opinaba la gente de que ella corriera para la alcaldía. O sea, yo a ella no la he escuchado hablar de la alcaldía. Es realmente qué papel en este escenario político juega
El expresidente Martín Torrijos es parte de la oposición, es oposición a su propio partido político. ¿Cómo ustedes que son de los partidos políticos ven al expresidente Martín Torrijos en este escenario político? Bueno, él tiene derecho a aspirar. Yo creo que, como lo dije desde un principio, hay que buscar una alianza amplia por Panamá y en ese sentido no estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Sin embargo, no veo a un miembro del PRD, sea él o cualquier otra persona, encabezando una alianza que se llama a sí misma de oposición. ¿Cómo van esas conversaciones entre ustedes? Porque ayer hablaba, y inclusive la propia diputada Corina Cano del Molirena confirmaba lo expresado por el expresidente Martinelli de que se están reuniendo con RM. Ustedes han hablado con independientes. ¿Qué tanto se ha avanzado? Ya en septiembre tiene que estar definido el escenario político. ¿Hay opciones ya de alianzas formales o todavía siguen en el aire? No, todo eso está en pausa ahora mismo porque nosotros estamos en un proceso interno de primaria. Nuestra atención está concentrada en este proceso que culmina el domingo 23 de julio con las elecciones. Así que después del 23 de julio sacaremos el tiempo necesario para sentarnos a ver la conformación ya de una alianza amplia por Panamá. Reitero, nosotros no cerramos la puerta ahora mismo a que otros partidos se puedan sumar al esfuerzo que estamos tratando de construir, pero obviamente hay muchas cosas que dependen de los resultados de las primarias que cada partido está haciendo. Todavía queda la primaria de Cambio Democrático y el Congreso del Partido Popular, así como la convención o congreso, no sé cómo le llamarán, del movimiento del partido, Movimiento Otro Camino, como la primaria nuestra el 23 de julio. Después que todo este proceso pase, primeros días de agosto, empezará entonces ya a definirse mejor el panorama. ¿Cómo va ese proceso interno del partido panameñista, don Blandón? Bastante bien, los panameñistas estamos caminando por todo el país. Hay primarias en todas las provincias y comarcas. Se reservaron cerca de un tercio de los puestos, un poquito más, para posibles alianzas. Así que ya entre un 62-65% de las posibles posiciones por definir son las que van a primarias dentro del colectivo. Así que esperamos una participación por arriba del 35% el día 23 de julio. Para finalizar, tanto el presidente como el ministro de Economía hablaban de que hay un crecimiento económico en el país, de que hay confianza en inversión en el país, pero no conversando en la calle con la gente no siente o no percibe ese crecimiento de que tanto se habla. ¿Por qué se da este fenómeno de que hay un crecimiento, pero en la calle no hay esa percepción? Bueno, lo primero es que el crecimiento se mide de año a año. Entonces, ¿qué pasa? La economía cayó tanto en el 2020. Es que en el 2020 la economía que más cayó en América Latina fue Venezuela y después Panamá. Nosotros caímos casi 20%. Se perdió un quinto de la economía solamente en el año 2020. Nosotros estamos todavía en un proceso de recuperación de lo que perdimos en el 2020. Por ejemplo, el presidente hablaba, no es que las cosas han mejorado mucho porque en el 2020 acabamos con un desempleo del 18% y ahora estamos en un desempleo de 9.9%, o sea, 10, pues. Pero tú estás comparando con el peor año en la historia de Panamá. Ahora, si tú te comparas con cómo empezó su gobierno empezó con un 7% de desempleo y estamos ahora en un 10% de desempleo, o sea, 3% más. Entonces, la percepción que hay en la calle es correcta. La situación de la economía ahora está mucho mejor, mucho peor de cómo empezó en el 2019. En el 2019 no estaba funcionando la mina. En el 2019 apenas estaban empezando a operar Banapiña en Barú.
cuando tú vas a ver lo que esas dos actividades que no existían en el 2019 hoy le reportan al Producto Interno Bruto del país, tú te das cuenta que eso es un porcentaje importante de ese crecimiento que había. Entonces, otras actividades que existían en el 2019 todavía no se reponen, porque al final la mina y Banapiña representan literalmente millones, cientos de millones de dólares en exportaciones, se ven reflejadas en el crecimiento del PIB, pero no reflejan tanto en cuanto a empleo y dinero que circula en Panamá. Por eso los panameños no sentimos ese crecimiento del PIB. Sobre todo porque se ha invertido en descentralización, pero no se ve, usted que ha manejado el tema de descentralización, o sea, tampoco esa inversión de 200 millones de dólares se ve en las calles o en los corregimientos beneficiados. Mira, si esos 200 millones de dólares se hubiesen repartido de manera equitativa a todos los corregimientos y alcaldías del país, con el principio de que se debía invertir en inversión y no gastar en planilla o ayudas clientelistas, realmente se habría notado una mejoría en muchas comunidades del país. Lamentablemente, se ha repartido de manera discrecional y caprichosa a la gente del partido principalmente, pero además bajo el criterio de que esa plata se podía utilizar totalmente para gasto y no para inversión. Entonces, por eso tú ves que se pasan 14 millones a una sola junta comunal en Colón y ese corregimiento está peor que nunca antes. Y no se ve en ninguna parte de ese corregimiento que se hayan invertido 14 millones de dólares. Bien, muchas gracias a José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, por compartir con nosotros este análisis de la actualidad política de nuestro país. Que tenga buen día. Igualmente.